Y queremos en esta mañana, hermanos, continuar con con la segunda parte, pero ahora basado en Mateo. Acuérdense que el domingo pasado dijimos que íbamos a ver dos porciones de la palabra, uno basado en Génesis 3 y el otro basado en Mateo capítulo 4. En esta oportunidad, pues, hermanos, nos corresponde ver Mateo capítulo número 4. Vamos en primer lugar, hermanos, a leer esta porción para tener un panorama de lo que va a hablar esta porción. Mateo capítulo 4, versículo 1 al versículo 11, de manera alternada. Yo un versículo y ustedes otro versículo. ¿Lo tenemos? Amén. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en tus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto, y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y he aquí vinieron ángeles y le servían. Vamos a ver qué es lo que utiliza ahora el diablo, que en esta porción, hermanos, se van a utilizar dos nombres o dos títulos. Se va a usar el nombre o el título de diablo y luego se va a utilizar el título de Satanás. Es decir, Jesús utiliza el nombre Satanás, el narrador Mateo utiliza el nombre de diablo. Pero vamos a ver, hermanos, a qué se refiere todo esto que vamos a compartir con ustedes en esta mañana. Hay algunas artimañas. En Génesis capítulo 3, versículo 1 al 6, no lo busquen, eso lo vimos el domingo pasado. Ahí el diablo estaba cuestionando la palabra y la autoridad de Dios y de alguna manera metiendo la duda en la mente de la mujer. ¿Logró el diablo cautivar la atención de la mujer? Sí, logró cautivar la atención de la mujer. De tal manera que la mujer añadió y quitó, a lo cual, hermanos, el diablo prácticamente salió triunfante en ese sentido en el huerto del Edén. Ahora Jesucristo, que es comparado con el segundo Adán, ahora hay una batalla, no en un paraíso, no en un Edén. Ahora existe una batalla, hermanos, ¿en dónde? En el desierto. Ahora la batalla está en el desierto. Y vamos a ver en primer término, hermanos, lo que nos dice la palabra. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado ¿por quién, hermanos? Para ser tentado por el diablo. Es decir, la pregunta es esta, hermanos: ¿el diablo le llevó al desierto? No, sino que el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, le llevó al desierto para ser tentado por el diablo. Y de alguna manera, hermanos, esto es algo comparativo en el cual el pueblo de Israel salió de Egipto y anduvo vagando en el desierto, y en aquel entonces el pueblo de Israel tentó al Señor y cayó en pecado. Ahora en este momento, el Espíritu Santo lleva al Señor Jesucristo al desierto para ser tentado por el diablo. La palabra diablo, hermanos, significa tentador. Eso es lo que significa diablo, tentador. Por eso va y el diablo le tenta en aquel lugar. Dice el versículo 2: y después de haber ayunado, ¿cuántos días, hermano? 40 días. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches,
La frase 40 días y 40 noches se refiere literalmente a 12 horas de claridad y 12 horas de obscuridad. 12 horas de oscuridad y 12 horas de claridad. Por eso el versículo dice, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches. Tal vez alguien dijera, entonces ¿por qué no dice nada más por 40 días? Porque la forma y la manera como contaban los judíos, el inicio de su día es diferente a como nosotros lo contamos. Ellos lo cuentan de 6 de la tarde a 6 de la tarde, nosotros de 12.01 hasta otra vez 12.01 de la madrugada o de la noche, no sé cómo se diga, pero es diferente. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Mi pregunta es esta: ¿cuánto tiempo tardamos nosotros en tener hambre? ¿40 días? No. ¿Cuántos días? No, pastor, mejor pregúnteme cuántas horas, ¿verdad? Ok. Y vino a él el tentador y le dijo, ¿qué le dice en el versículo 3 para detenernos un momentito aquí en el versículo 3? Y le dijo, ¿qué cosa? Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Mi pregunta es esta: ¿por qué la sugerencia del diablo para Jesús de esta manera? Porque tenía, ¿qué cosa? Porque tenía hambre. Es decir, de alguna manera el diablo sabía que había una debilidad en el cuerpo de la deidad. Sabía que había una debilidad en ese cuerpo que estaba sometido a limitaciones. Y una de esas limitaciones, hermanos, era precisamente el sentir hambre o realmente tener hambre. Entonces el diablo se introduce por allí y le dice, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Aquí vamos a ver tres cosas. Por ejemplo, número 1, ¿acaso no sabía el diablo que él era hijo de Dios? ¿Sabía el diablo o no sabía que él era el hijo de Dios? Sí sabía. Pero ¿por qué entonces el diablo le sugiere al Señor Jesús que las piedras se conviertan en pan? Mira, tal vez parafraseando pudiéramos decirlo de la siguiente manera: mira, ahorita tienes mucha hambre, ¿por qué no conviertes esta piedra en pan de trigo? ¿O por qué no conviertes esta otra piedra en una sabrosa concha? ¿O por qué no conviertes esta piedra en una telera? ¿Por qué no conviertes esta piedra en un pan? Porque lo que ahorita necesitas es probar bocado. Estás débil, estás cansado. A raíz de esto pudiéramos hacernos otra pregunta: ¿acaso no sabía el diablo que él tenía el poder para convertir las piedras en pan? ¿Por qué entonces el diablo tenía que sugerirle a Jesús que convirtiera las piedras en pan? ¿Tenía entonces Jesucristo alguna necesidad de que el diablo le aconsejara que convirtiera las piedras en pan? ¿Acaso Jesús no podía convertir, hermano, las piedras en pan? Definitivamente que sí. Número 2. La tentación, hermano, llega en el momento que su cuerpo sentía ¿qué cosa? La tentación llega en el momento que su cuerpo sentía hambre. Es decir, hermano, su cuerpo estaba débil por la falta de comida después de 40 días y 40 noches. Es decir, hermano, note claramente, su cuerpo estaba débil por la falta. Y esta es una palabra clave que le voy a compartir ahorita también. Es decir, su cuerpo estaba débil por la falta de comida. Ahora la pregunta es esta: ¿en qué consiste la tentación? ¿Había algún problema para que Jesucristo convirtiera las piedras en pan? ¿Reiteramos? No.
¿Tenía Jesús la necesidad de escuchar el consejo del diablo para convertir las piedras en pan? No. ¿En qué consiste esta tentación, hermanos? Simplemente el diablo quería que Jesús accediera a su sugerencia. ¿Cuál era la sugerencia que el diablo le ponía a Jesús en este momento, hermanos? La sugerencia, literalmente lo dice ahí: di que estas piedras se conviertan en pan. En otras palabras, ¿sabe en qué consistía, hermano? ¿Sabe en qué consistía la tentación? En que Jesús le obedeciera. En que Jesús le obedeciera. Siempre ha habido, hermanos, una lucha entre obedecer a Dios o desobedecer a Dios. Siempre ha habido también una lucha entre obedecer lo que dice el diablo y no obedecer. Siempre existe la lucha entre obedecer a Dios u obedecer al diablo. Veamos, hermanos, un planteamiento muy sencillo para entender esto. Este planteamiento tiene que ver con la forma y con la manera como el diablo, de una manera muy sutil, llega al oído del creyente y de las personas para poder lograr lo que el diablo quiere en sus propósitos. Y veamos este planteamiento. Escuchen muy bien este planteamiento. Miren, Dios no quiere, Dios no te quiere, dice el diablo en su planteamiento. Dios no te quiere y se ha olvidado de ti. Mira nada más cuántas necesidades tienes. Es hora de que hagas las cosas a tu manera y no a la manera de Dios. Ese es el planteamiento de la tentación. No necesariamente directamente a Jesús, sino que el planteamiento, hermanos, ahora es hacia nosotros. Y el diablo tal vez en muchas ocasiones ha llegado, no necesariamente a nuestras vidas, porque ya no puede estar en nuestras vidas, pero sí ha llegado a influir en nuestra mente y ha perturbado mucha mente, inclusive hasta de creyentes, y les ha hecho pensar de esta manera: Dios no te quiere, Él te ha olvidado. Mira nada más cuánta necesidad tienes. Él no te quiere. Porque si realmente tú fueras hijo de Dios, entonces tendrías, ¿qué cosa? Entonces tendrías todo. Y si tú no tienes todo lo que quieres, entonces Dios no te ama, entonces Dios no te quiere. A Dios le gusta verte sufrir y verte batallar. Y cuando el creyente hace caso de esas ideas y de esas formas y artimañas del enemigo, entonces el creyente empieza a voltear por todos lados y empieza a decir: sí es cierto, sí es cierto, porque yo soy hijo de Dios, yo no debería de estar así. Ahora déjenme decirle una cosa: si usted va al Antiguo Testamento y si usted va al Nuevo Testamento, hermano, usted va a encontrar que los verdaderos hombres y los verdaderos personajes de Dios no siempre tuvieron abundancia y no siempre tuvieron todo. Mi pregunta es esta: ¿cómo era la forma de vida de Elías? ¿Se acuerdan cómo era la forma de vida de Elías? ¿Dónde vivía Elías, hermano? En el desierto. ¿Qué comía Elías? Comía miel, ¿y qué más? Comía chapulines. Estábamos viendo un reportaje, mi esposa y yo, ayer o antier, de que los chapulines, hermanos, tienen todos los nutrientes que el ser humano necesita. Y luego mi esposa dijo:
Con razón esa era la comida preferida de Juan el Bautista. Porque esa era la comida también de Juan el Bautista. ¿Dónde vivía Juan el Bautista? ¿Hermano, en palacio? No. ¿Dónde vivía Jesucristo? Es más, la Biblia dice que el Señor Jesucristo le dice a los que querían seguirlo: las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Usted me dirá: pastor, eso es literal. Es literal. ¿Sabe usted dónde dormía el Señor Jesucristo? ¿Dónde le alcanzaba la noche? ¿Dormía en alta mar? Así que tenga cuidado con el planteamiento del diablo. Si tú eres hijo de Dios, deberías de tener esto. Deberías de tener 3 carros, 3 motocicletas, una bicicleta. No, la bicicleta mejor la quitamos, ¿verdad? Si tú eres hijo de Dios, deberías de tener absolutamente todo. Y luego el creyente dice: ah, sí es cierto. Sí es cierto. Y hace caso a las artimañas del diablo. Quiero que vaya conmigo, por favor, en esta mañana, en el Salmo 73, para leerlo rápidamente, sin hacer algún comentario del Salmo 73, y solamente leerlo, y vaya discerniéndolo, y vaya de alguna manera, simbólicamente, vaya masticándolo, y vaya digiriéndolo, y vaya pasándoselo al entendimiento, y a que el Espíritu Santo acomode esa palabra en su corazón y en su mente. Dice el Salmo 73: ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos, porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona, se cubren de vestido de violencia, los ojos se les saltan de gordura, logran con creces los antojos del corazón, se mofan y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería, ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Por eso Dios hará volver a su pueblo aquí, y aguas en abundancia estarán extraídas para ellos. Y dicen: ¿cómo sabe Dios? Y hay conocimiento en el Altísimo. He aquí que estos impíos, dice, sin saber, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Si dijera yo: hablaré como ellos, he aquí a la generación de tus hijos engañaría. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí, hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí el fin de ellos. Ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamiento los harás caer. Como han sido asolados de repente, perecieron, se consumieron de terrores. Como sueño del que despierta, así, Señor, cuando despertares, menospreciarás su apariencia. Se llenó de amargura mi alma, y en mi corazón sentía punzadas. Tan torpe era yo que no entendía, era como una bestia delante de ti. Con todo yo siempre estuve contigo, me tomaste de la mano derecha, me has guiado según tu consejo, y después me recibirás en tu gloria. Note conmigo en el versículo 25, lea conmigo el versículo 25, dice: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Note cómo el salmista estaba desesperado. ¿Se da cuenta? Di que estas piedras se conviertan en pan. Dile a estas piedras que se conviertan en pan. Te hace falta, ¿qué cosa? Te hace falta comida. El planteamiento es sencillo, hermano. No permita que el diablo venga e intimide nuestra mente.
y quiere alejarnos del plan y de los principios de Dios a través de su palabra. Mi pregunta es esta: ¿Él sabe que usted y yo tenemos necesidad? ¿Sí o no? Él sabe. Ahora, ¿Él quiere que usted y yo le digamos al Señor lo que necesitamos? ¿Sí? Él quiere que le digamos que necesitamos de Él y algo. Lamentablemente nosotros muchas de las veces primeramente corremos con el hermano, con el vecino, con el compadre, con la comadre, y al último corremos con ¿quién? Eso no debería de ser así. La primera puerta que debe de ser tocada es lo que dice Jeremías 33:3: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Así que después, vamos a Mateo capítulo 4, después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre y vino a él y le dijo de la siguiente manera: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan, o coloquialmente en una torta de la mano. ¿Cuál es la respuesta de Jesús? Mira qué bien, no se me había ocurrido. Mira, le diste al clavo. Se me había olvidado que yo tenía poder. ¿Esa es la respuesta de Jesús? No. ¿Cuál es la respuesta? Él respondió y dijo: escrito está. ¿Qué es lo que está escrito, hermanos? No solo, todos juntos, dice: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Qué significa este versículo? No solo de pan. ¿Qué significa esa frase tan solamente? No solo de pan. No solo de pan vivirá el hombre. Está hablando de que el pan es, ¿qué cosa? El pan es necesario. Pero no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El planteamiento es este, hermano. ¿El cuerpo de qué se alimenta? ¿De qué se alimenta el cuerpo físico? De pan. Y Jesús hace mención a Deuteronomio capítulo 8 y el versículo 3. Ahorita vamos a ir a buscar esa porción. Entonces el cuerpo se alimenta de pan y el alma o el espíritu se alimenta ¿de qué, hermano? De la palabra de Dios. De esto, hermanos, esto es lo que ha salido ¿de dónde, hermano? ¿De dónde salió esto? ¿De dónde salió ese libro santo que tiene en sus manos? ¿De dónde salió? ¿De la boca de quién? De la boca de Dios. Y eso me lleva a mí a pensar en lo siguiente: ¿qué pasaría si nosotros, como alimentamos nuestro cuerpo, así alimentáramos nuestro espíritu? ¿Cuántos comen una vez a la semana? Bueno, una vez al día. Una vez al día. Levanta la mano el que come una vez al día. Yo pastor en ocasiones, bueno, eso es en ocasiones, por las prisas o por lo que usted quiera, o por la dieta. ¿Cuántos comen 2 veces a la semana? Perdón, 2 veces al día, levante la mano. 2 veces al día. ¿Por qué? ¿Porque no tienen hambre? Vuelvo a lo mismo, por circunstancias o por razones. ¿Cuántos comen 3 veces al día? Levanten la mano. 3 veces al día. Ok. ¿Ahí nos detenemos? No. Levante la mano el que come 4 veces al día.
4 veces al día, 5 veces al día. ¿Nos quedamos en 4? Bueno, 4 veces al día. Desayuno, almuerzo, comida, merienda y cena. El cuerpo se alimenta de esto que les acabo de mencionar. Pero ¿qué pasaría si como alimentamos nuestro cuerpo, alimentáramos nuestro espíritu, hermano, y nuestra alma? Déjeme decirle una cosa, que hablando simbólicamente o espiritualizando esa frase, estuviéramos bien rellenitos y bien nutridos ¿de qué, hermano? De la palabra de Dios. Lamentablemente muchos de nosotros nomás nos damos una comida a la semana espiritualmente, los domingos en la mañana. ¿Y después? Ahora yo espero y usted se prepare su propia comida en su casa. Hablando espiritualmente, por supuesto. Que usted se preocupe y se apure por leer la palabra, por meditar la palabra, por aprender de la palabra de Dios. Jesús dice, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Vamos a Deuteronomio capítulo 8, porque Jesús cita esta porción. Vaya conmigo a Deuteronomio capítulo 8. Moisés les está dando un repaso. Eso significa Deuteronomio, repaso de la ley. Sin perderme, Mateo capítulo 4, vaya conmigo a Deuteronomio capítulo 8 y el versículo 1 en adelante, hasta el versículo número 3, para entender el contexto del texto que está hablando Jesús. Mire, cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy. ¿Para qué? Para que viváis. Se menciona en la primera ocasión vivir, para que viváis. Y seáis multiplicados y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habéis de guardar o no sus mandamientos. 3. Y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan, ¿qué cosa? Segunda ocasión que se repite en esta porción. Dice el versículo, para saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Dios vivirá el hombre. Vaya conmigo al capítulo 6 y el versículo 24. 6:24. Dice, y nos mandó Jehová que cumplamos todos estos estatutos y que temamos a Jehová nuestro Dios, para que nos vaya bien todos los días. Y note, ¿y para qué cosa? Y para que nos conserve la vida hasta hoy. Vaya conmigo al capítulo 4. Al capítulo 4 y en el versículo 1, en el mismo libro, Deuteronomio 4:1. ¿Está ahí conmigo? Ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño, para que los ejecutéis, ¿qué dice? Y viváis, y entréis y poseáis la tierra que Jehová, Dios de vuestros padres, os da. Ahora mire, póngame atención aquí, por favor. ¿Qué dice Jesús aquí en Mateo capítulo 4? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ahora, ¿qué escritura está utilizando Jesús aquí, hermano? La de Deuteronomio capítulo 8, versículo 3, junto con los contextos del capítulo 4, versículo 1, del capítulo 6, del versículo 24. Ahora, mire, póngame atención, por favor. En esta porción, Jesús está resaltando el vivir para recibir la promesa. ¿Qué promesa?
¿A qué promesa se refiere el texto de Deuteronomio 8, capítulo 4, versículo 1, capítulo 6 y versículo 24? ¿A qué promesa se refiere en relación a vivir? ¿Ya se dio cuenta? En relación a la promesa de entrar a dónde, hermano. Exactamente, es decir, todos querían una cosa. ¿Qué era lo que querían, hermanos? Los que salieron de Egipto, ¿qué querían ellos? Exactamente, entrar a la tierra prometida. Y para poder entrar a la tierra prometida, ¿qué se necesitaba, hermano? Vivir. Entonces Jesús está citando esta porción, donde el pueblo de Israel estaba siendo exhortado a andar y a obedecer a Dios en los mandamientos, para que de esa manera pudiera vivir. Y como consecuencia, después de vivir, entrar ¿a dónde, hermano? A la tierra prometida. Mi pregunta es esta: ¿todos los que salieron de Egipto entraron a la tierra prometida? ¿Todos vivieron? No. ¿Por qué murieron algunos, hermano? Por no guardar los mandamientos y los decretos de Dios, por irse en pos de dioses ajenos, por rebelarse en contra de la voluntad de Dios. En otras palabras, ¿qué quería entonces el diablo que hiciera Jesús? Exactamente. Mire, no hay mejor manera de vivir que confiar en las promesas de Dios y disfrutar de ellas. Vivir una vida sin confiar en Dios es prácticamente como vivir una vida a la aventura, sin ton ni son. Muchas de las veces utilizamos estos ejemplos como los animalitos, que simple y sencillamente amanece y uno dice que no le da gracias a Dios. Pero todas las mañanas aquí la vecina tiene un gallo que le canta a Dios todas las mañanas, bien tempranito. Los pajaritos, que todavía tenemos árboles por aquí, están cantando a Dios, están agradecidos. Ahora, ¿a qué se refiere esto? Miren, Jesús no está diciendo, escúcheme bien, Jesús no está diciendo que la comida no es importante, sino que ambas cosas son importantes cuando consideramos las prioridades. Y quiero llevarle a dos porciones para terminar este punto. Los hermanos de mi derecha me van a buscar Proverbios 17.1. Proverbios capítulo 17 y versículo número 1. Los hermanos de mi izquierda me van a buscar Mateo capítulo 6. Me van a buscar Mateo capítulo 6. Versículos 25. Yo les digo dónde paren en la lectura. Proverbios 17, 1. Mejor es un bocado seco y en paz que casa de contiendas llena de provisiones. Ahora, ¿entiende ese texto? ¿Qué significa ese texto? A ver, léalo otra vez. ¿Cómo dice? Mejor es un bocado seco y en paz que casa de contiendas llena de provisiones. ¿Se da cuenta? Mejor es un bocado, ¿cómo? Seco. ¿Qué significa eso? Así nada más. Seco, pero añade, ¿cómo? Y en paz. Luego, Que casa de contiendas llena de provisiones. que en casa de contiendas. ¿Qué es contienda, hermano? Pleito todo el día, todo el día. Bueno,
tengo mi refrigerador bien lleno, mira, tengo de todo así, pero ¿cómo te peleas, hermano? Y a veces los pleitos, no a veces, sino muchas de las veces, los pleitos quitan el hambre, ¿sí o no? Como por arte de magia se quita el hambre después de los pleitos. Jesús está hablando de prioridades, hermano. Mateo capítulo 6, versículo 25. ¿Lo tienen, hermanos? Empiezan a leer como dice. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mire cómo esta pregunta retórica se hace. ¿No es la vida? ¿Qué cosa? ¿No es la vida más que el alimento? Al enfermito todo le quieren dar, ya no puede comer. Pero como comúnmente se dice cuando está bueno y sano, no es la vida más que el alimento. Por eso Jesús dice, no solo de pan vivirá el hombre. ¿Sabe por qué? Porque la vida es más que el alimento. Déjeme poner el ejemplo que siempre me gusta poner, este mismo ejemplo. Me gusta mucho poner este ejemplo porque no hay nadie que pueda resistir a este ejemplo. Hermano, ¿qué prefiere usted? ¿Un par de zapatos nuevos o sus pies? Mis pies. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mateo capítulo 4. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. ¿Dónde? ¿Dónde, hermanos? En la parte más alta del templo. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Y le dijo, ¿qué le dijo? Lea conmigo lo que le dijo. Si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en tus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Hasta allí. Si eres hijo de Dios, ¿qué le dice? Échate abajo. ¿Qué porción está utilizando el diablo? El Salmo 91, versículo 11 y versículo 12. Vaya al Salmo 91, versículo 11 y el versículo número 12. Salmo 91, versículo 11 y versículo 12. Pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos, en las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. ¿Qué está haciendo el diablo, hermano? Está utilizando la escritura. Está utilizando la escritura. El diablo, hermano, conoce la escritura. ¿Sí sabía, verdad?
la conoce mejor que nosotros. ¿Qué curso de hermenéutica ni qué nada? Bueno, a lo mejor le hace falta un curso de hermenéutica al diablo, ¿verdad? Porque le interpreta mal. Pero el diablo la conoce y muchas de las veces nos cita a nosotros parte de la Escritura. El diablo entonces conoce la Escritura y quiere que Jesús, escúcheme bien, y quiere que Jesús muera sin ningún significado y sin ningún propósito. Reiteramos con la misma aplicación que le hicimos en los puntos anteriores. ¿Él sabía que era hijo de Dios? Sí. ¿Conocía esta parte de la Escritura el diablo? Sí. ¿Cuál es la opción que el diablo le presenta? A ver, apantállame. Échate abajo. Cuando tú te eches abajo, entonces se va a cumplir lo que dice la Escritura. Él te va a sostener con sus ángeles y no te va a pasar nada para que tu pie no tropiece en piedra. Mi pregunta es esta, hermanos: ¿qué era lo que le estaba diciendo el diablo cuando le dice literalmente, échate abajo? ¿Qué significa, hermano, que una persona esté arriba, donde quiera que sea, hablando literalmente, arriba de un puente, arriba de un edificio de 30 pisos? ¿Qué significa que una persona esté allá arriba y se aviente para abajo? ¿Qué significa eso? Suicidio. Alguien que no te va a pasar nada. Échate abajo. Y a veces les dice a los falsos predicadores: acuérdate que la Biblia dice que beberán cosa mortífera y nada les hará daño. Y hay algunos que literalmente se avientan sus venenos y los pican las serpientes y literalmente se mueren. ¿Qué pasa? La Escritura no me va a ir ahí. Es que no es esa no es la interpretación, hermano, de la Escritura. Palabras parecidas fueron las que dijo la mujer de Job, ¿se acuerda? En Job capítulo 2 y en el versículo 9, al final del versículo le dice: aún temes a Dios y retienes tu integridad estando en la condición que estás. Y le sugiere, ¿qué le sugiere, hermano? Maldice a Dios. ¿Y qué más? Muérete. El diablo siempre ha tenido sus artimañas. Resulta increíble, hermanos, que en estos últimos tiempos el suicidio se ha disparado como no tiene idea. Y lamentablemente el suicidio empieza prácticamente desde la adolescencia hasta aproximadamente a los 28, 29 años, 30 años. Normalmente las estadísticas hablan de un estándar de esa manera. Lo que el diablo, hermano, quería conseguir con esta tentación era que el propósito, escúcheme bien, era que el propósito de redención no se cumpliera y dejar al mundo todavía muerto en qué cosa, hermanos, en sus delitos y pecados. ¿Se acuerda que en alguna ocasión Jesucristo compartía la palabra y hacía milagros y dice la Biblia que quisieron arrojarlo por un despeñadero? ¿Qué hizo Jesús? Pasó por el medio de ellos y se retiró de ellos. Porque esa no era la forma de qué, hermano. Esa no era la forma de morir. No tenía ningún propósito. Pero el diablo quiere justificar la tentación utilizando la Escritura. Pues escrito está. A ver, échate abajo. Si eres hijo de Dios, cuando te avientes, Él te va a sostener. Y mira,
no te va a pasar absolutamente nada, es más, vas a quedar parado, no te va a pasar nada. Hermanos, tengamos cuidado de querer justificar nuestras rebeliones y nuestros pecados con las Escrituras, haciendo mal uso de las Escrituras. Porque muchas de las veces, inclusive hasta el creyente es tentado a usar mal las Escrituras. Y no me estoy refiriendo a utilizarlas mal para crear una nueva doctrina, una nueva religión, aunque es parte de ello. Pero muchas de las veces el creyente utiliza la Escritura más a su propia conveniencia que al significado correcto de la palabra de Dios. Yo quiero decirle una cosa. El apóstol Pablo dice en 1 Corintios capítulo 8, en la segunda parte del versículo 1, dice que el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Si usted conoce más de la palabra, usted va a ser demandado más de la palabra. Y si solamente la palabra la está solamente acumulando y acumulando y no tiene absolutamente nada de cambio en su propia vida por el conocimiento de la palabra del Señor, y sigue siendo exactamente el mismo desde antes de que conociera a Cristo, y sigue siendo el mismo corajudo, celoso, rencoroso, amargadito y todo lo demás, entonces yo le pregunto, ¿dónde está entonces la aplicación de la Escritura, hermano? ¿Dónde está la aplicación de la palabra de Dios? El diablo conoce la Escritura. A ver, ¿a qué no haces esto? ¿Y qué decimos? ¿A qué sí lo hago? ¿A qué no lo haces? ¿A qué sí lo hago? Dese cuenta, hasta dónde vamos, que en la primera tentación el diablo no utiliza la Escritura. ¿Se dio cuenta? En la segunda tentación ahora el diablo utiliza. ¿Qué cosa? Ahora el diablo utiliza la Escritura. ¿Cómo responde Jesús? Y termino con esto y en el segundo tiempo damos lo demás. ¿Cuál es la respuesta de Jesús? Escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Jesús le dijo, ¿qué le dijo? ¿Cuál es la respuesta de Jesús? Escrito está también ahora, hasta allí. ¿Qué significa para usted esa frase? ¿Ok? Tú estás utilizando solamente una parte de la Escritura. Como cuando el varón quiere usar la Escritura para someter a la señora, ¿verdad? Mira, aquí la Biblia dice que debes de someterte y somos muy escriturales, ¿verdad? Mira, aquí dice, aquí dice. Pero sacamos la otra parte. ¿No? ¿Por qué? Porque no nos conviene. Es cierto que la mujer va a obedecer en la medida que el hombre ame a su esposa, es lo que me está diciendo la palabra. Si usted trata mal a su esposa, no espere que lo ame, como debería amarlo. Porque usted va a cosechar lo que va a sembrar. Entonces, ¿qué está diciendo Jesús? Espérame tantito. Escrito está también. Ahí viene lo bueno. Escrito está también. ¿Qué cosa? No tentarás al Señor tu Dios. ¿Qué porción? Deuteronomio capítulo 6 y versículo 16. Busque esta porción sencillita, hermano, por favor. Deuteronomio 6, 16 para ver la respuesta de Jesús en relación a la palabra.
Deuteronomio 6, 16. Porque el Dios celoso, Jehová tu Dios, en medio de ti está, para que no se inflame el furor de Jehová tu Dios contra ti y te destruya de sobre la tierra. ¿Qué dice el 16, hermano? No tentarás a Jehová vuestro Dios como tentaste esperanza. Ok. Ahora mire, pónganme atención aquí, por favor. Los dos están utilizando la escritura. ¿Se da cuenta? Uno la está mal interpretando. Y Jesucristo está utilizando esa escritura, pero aunque está utilizando Deuteronomio, también está utilizando Salmos 91, 11 y 12. Déjenme se lo explico por qué. Porque la frase dice, escrito está también. ¿Qué está diciendo Jesús? Eso dice la escritura, es verdad, eso dice el Salmo 91, 11 y 12. Pero escrito está también, ¿qué cosa? No tentarás al Señor tu Dios. Mire, póngame atención, ya voy a terminar con eso. La primera tentación parece piadosa. ¿No la ve? La tentación no la ve como algo piadoso. ¿Tienes hambre? ¿Qué cosa? ¿Qué puede pasar? ¿Y que estas piedras se convierten en pan? Parece piadosa. Las tentaciones así parecen, hermanos. Parecen piadosas. No te va a pasar nada. Tú tienes necesidad. Pero esta tentación, hermanos, esta segunda tentación es un poco más agresiva. Escrito está también, significa tres cosas. Número uno, considera toda la palabra. Considera toda la palabra. Dos, no hagas de un texto un pretexto para justificarte o para justificarnos. Y tres, no hagas de un solo texto una doctrina. Escrito está también. ¿Y qué es lo que está haciendo también? No tentarás al Señor tu Dios. Esa frase que utiliza Jesús y la frase que se utiliza en Deuteronomio 6:16 es un intento, escúcheme bien, es un intento de tentar. ¿Por qué? Porque jamás se va a lograr. Acuérdese que Dios no puede ser tentado. Ni Él tienta a nadie. Pero hasta donde vamos, el diablo presenta dos tentaciones. Di que estas piedras se conviertan en pan. La número 2, échate abajo. Si Jesús hubiera muerto de esa forma, hermanos, de esa manera, mi pregunta es, ¿qué hubiera pasado de nosotros? Todavía estuviéramos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Porque si bien es verdad que si Jesús se hubiera aventado, Él hubiera resucitado. Pero el plan no era así. El plan no era resucitar después de haberse aventado una parte de arriba. El plan era resucitar después de haber entregado Él su propia vida por nosotros. Y resucitar al tercer día, como dice el Señor Jesucristo, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Más tardecita veremos
lo último aquí de esta porción. Vamos a orar. Padre eterno y bendito, gracias te damos por darnos el tiempo para meditar sobre tu palabra. Oramos en el nombre de Jesús para suplicar tu bendición en lo que resta de este tiempo de escuela dominical. Oramos en el nombre de Cristo. Amén. Vamos a levantar el texto 4:4 de Mateo.